Con su venia, señor presidente, legisladoras y legisladores, es un honor para su servidor hablar de mi paisano Gilberto Bosques Saldívar, que nació en Chaucla de Tapia, Puebla, en el distrito 14 de la Mixteca Poblana, el cual hoy represento. Las personas deben ser juzgadas por la historia a partir de la intensidad con que vivieron, de los ideales que los inspiraron y del legado que dejan a las nuevas generaciones. Vista así la existencia de Gilberto Bosques Saldívar, fue una aventura plena, una lucha permanente por hacer realidad los más altos principios que enaltecen a nuestra especie y a un recuerdo imborrable de lo poco que significa nuestra comodidad y aspiraciones cuando existen miles de vidas a las cuales salvar, aún a riesgo de perder la propia. Si tal como señala un proverbio judío, quien salva una vida, salva al mundo entero. Entonces mi paisano Gilberto Bosques salvó al mundo 40,000 veces, pues tal es la cifra de perseguidos por el nazismo y sus aliados, a quienes el diplomático arrancó de las manos de sus raptores y de una muerte segura y cruel, valiéndose para ello de la inmunidad que le otorgaba su carácter de cónsul general de México en Francia durante la Segunda Guerra Mundial. Así, republicanos españoles, miembros de la resistencia francesa, disidentes alemanes, patriotas austriacos y judíos de toda Europa acudieron a mi paisano Gilberto Bosques, quien gustoso les otorgó visas o hasta la nacionalidad mexicana a fin de que pudieran escapar de las garras de Hitler, Franco y otros déspotas que mal gobernaban en aquel continente. Permíteme, convirtiendo así al consulado de nuestro país. Diputado, le ruego me permite. Voy a suplicar nuevamente a los legisladores de esta comisión permanente podamos atender las intervenciones correspondientes a esta sesión. Todas son importantes, en particular esta efeméride que fue pactada por lo trascendente de la trayectoria de Gilberto Bosques. Deberíamos de poner atención en lo que se dice. Le ruego a todos que si hay asuntos particulares, políticos, importantes que cada uno puede resolver, que lo haga fuera de la sede, porque tal parece que no se escuchan las recomendaciones. Gracias, diputado. Convirtiendo así al consulado de nuestro país en un faro de libertad que iluminaba aún en medio de la oscuridad provocada por la peor flagelación que haya conocido el mundo. Para Gilberto Bosques, el servicio público significó una renuncia al escritorio y a la oficina, pues la trascendencia de su trabajo estaba allí donde hubiera una injusticia que remediar, un crimen al cual oponerse, una trinchera desde donde mostrar cuáles eran los fines que perseguía la política exterior mexicana. Memorable fue su presencia en las estaciones de trenes, en los campos de refugiados, en donde se enfrentaba a los asesinos de la SS alemana solo con sus credenciales diplomáticas, a fin de evitar las deportaciones de hombres y mujeres hacia los campos de exterminio nazis. Obviamente, acciones de esta naturaleza provocaron la ira de las tropas de ocupación en Francia y la respuesta llegó contundente. Una vez que México declaró la guerra a las potencias del eje y a las relaciones con el régimen colaboracionista de Vichy fueron rotas, Gilberto Bosques, su familia y equipo de trabajo fueron detenidos y encarcelados en el poblado alemán Bad Godesberg, no sin antes padecer el robo de los recursos del consulado por parte de la Gestapo. Durante el año que estuvo recluido,
Mi paisano Gilberto Bosques hizo cuanto pudo para evitar que el personal del consulado padeciera vejaciones por parte de sus rectores. Incluso llegó a realizar una ceremonia para conmemorar un aniversario de nuestra independencia. Gracias a las gestiones emprendidas por el gobierno de Manuel Ávila Camacho, Gilberto Bosques y el resto de los prisioneros mexicanos pudieron regresar a nuestro territorio en medio de la algarabía de nuestro pueblo y la gratitud de muchos de los refugiados a quien él había salvado de la muerte en Francia. Pasaría algún tiempo para que el talento de Gilberto Bosques, por suerte o por virtud, estuviera nuevamente al servicio de nuestra diplomacia, de las causas libertarias. Su estancia como embajador en Cuba coincidió con el derrocamiento y huida del dictador Fulgencio Batista, la instauración de un nuevo régimen que prometía una segunda independencia para ese país, el acoso de una potencia infinitamente superior en recursos bélicos y el estallido de un conflicto nuclear. Gilberto Bosques, fiel a sus ideas y a las instrucciones de los presidentes Ruiz Cortines y López Mateos, fue un férreo defensor de la soberanía cubana. Hoy, el nombre de Gilberto Bosques Saldívar es sinónimo de dignidad, valentía y justicia. Es una evocación a los principios que rigen nuestra relación con el mundo, un ejemplo de lo mucho que puede hacer alguien a favor de sus semejantes, aún en medio de las peores circunstancias y a pesar de no contar con más armas más que la razón y el derecho. Gilberto Bosques es reconocido como un patrimonio mundial en la defensa de los derechos humanos y su nombre puede leerse lo mismo en el muro de honor del Congreso del Estado de Puebla que en una calle de Viena. Es un honor, se le denominó así a un centro de estudios del Senado de la República y a un premio que otorga periódicamente las embajadas de Francia, Alemania en México. Gilberto Bosques es, por su abnegación y sacrificio, un ejemplo a seguir en el ejercicio del servicio público, una muestra de lo que podemos lograr los mexicanos cuando contamos con solvencia moral y principios éticos indestructibles. Gilberto Bosques nació el 20 de julio de 1892 en el municipio de Chaucla de Tapia, Puebla, y falleció el 4 de julio de 1995 en la Ciudad de México. Gilberto Bosques, una verdadera fuente de información histórica, y fue el último diputado sobreviviente de la Constitución de Puebla. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Gracias, diputado.